Todas las voces. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Todas las voces. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. La palabra de todo un continente por la 530. Estamos en contacto con un gran compañero, periodista, investigador, escritor, y que ha descubierto muchísimos casos acá en la Argentina y que, claro, le cuestan también eso. A todos cuesta, que cuando haces un trabajo así, te cuesta. Estamos con Ari Lijalad. Muy buenos días, bienvenido a Todas las Voces, Ari. Hola, Sixto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos, hermano, después de un trabajo tan importante que has hecho, pero también hemos visto cómo te atacan, pero nunca te desmienten? Eso es lo más importante. Y sí, la verdad que viendo lo que le pasa a periodistas de los medios comerciales que publican algo y a los 5 minutos eso se desmiente. Yo llevo 15 años haciendo esto y todavía nunca me han desmentido una nota, así que sí. Siempre es lindo que te ataquen, pero que no te desmientan, porque yo creo que cuando el periodista pierde la credibilidad porque miente, pierde todo. Ya no es periodista, es cualquier cosa, es mercenario, es lo que sea. Has estado investigando varios casos, cómo los ricos hacen fugar la guita, cómo en este país los millonarios, la gente que echa su plata con el poder político, evade impuestos, cómo es parte también la guerra judicial, cómo siguen intactas las estructuras. Eso a mí también me alarma y creo que es un gran error de muchos gobiernos. En el de Bolivia, te digo igual, fue un gran error, a pesar de tanto tiempo que estuvo Evo. El gran error es que no se desmanteló determinadas estructuras que luego actúan como lobos feroces. Uh-huh. Sí, a ver, yo uno de los problemas que veo de la actualidad de Argentina es que de las 4 patas de lo que fue la persecución judicial, o el lofre, como se le llama, o básicamente las campañas para destrozar la imagen de líderes populares para instalar gobiernos liberales, de esas 4 patas, 3 por lo menos siguen intactas. O sea, esas 4 patas eran la Embajada de Estados Unidos, buena parte del Poder Judicial, los medios de comunicación comerciales y los servicios de inteligencia. Bueno, lo único que se intervino y se está cambiando, y la verdad que se está haciendo un buen trabajo en ese sentido, son los servicios de inteligencia en Argentina, que apenas asumió Alberto Fernández. En su discurso de asunción dijo que se iban a terminar los sótanos de la democracia. Intervino la Agencia Federal de Inteligencia y puso al frente a una fiscal realmente muy interesante, que es Cristina Camaño, con un compromiso con los derechos humanos y con un conocimiento legal y jurídico muy fuerte. Y ahí se está haciendo un buen trabajo cortando esa relación promiscua entre los servicios de inteligencia y el Poder Judicial y los medios. Ahora, en las otras 3 patas, obviamente la Embajada de Estados Unidos sigue estando donde está, el Poder Judicial sigue exactamente igual que hace 6 meses cuando asumió el nuevo gobierno. No hubo ningún cambio, o sea, los jueces, los fiscales que fueron parte de esa persecución ilegal siguen estando ahí y siguen actuando. Por ejemplo, el caso del fiscal Carlos Stornelli, que ya está demostrado que participó de una red de inteligencia ilegal. No tiene condena, pero la verdad que la cantidad de evidencia que hay hace que por lo menos se tuviera que pedir licencia, y Stornelli sigue estando a cargo de su fiscalía y de hecho está de turno en este momento. Los medios de comunicación siguen siendo exactamente los mismos y poniendo los mismos que antes perseguían a gente para meterla presa, hoy están militando la anticuarentena para poner en peligro la salud de la gente. O sea, esas estructuras son peligrosas para la democracia, son peligrosas para la vida. Y ahí hay algo que discutir y hay algo que también exigirle al gobierno en medio de todo esto, que está haciendo millones de cosas, y millones de cosas muy bien. Nosotros lo venimos advirtiendo. Empezaron de a poquito a instalar la idea de que esto era una dictadura autoritaria que quería mantenerte en tu casa, y fueron probando, fueron soltando uno, fueron soltando otro, después apareció el presidente de la corte, después metieron un poquito de gente en la calle, y ahora está toda la prensa que antes perseguía, hoy insistiendo en que se viole el aislamiento, que es básicamente mandar a la gente a la calle a morirse. Entonces, esa estructura de poder en algún momento hay que meterse en serio. La verdad que hay que meterse en serio. Y lo que vos decías recién de la fuga tiene que ver también con eso, porque
El domingo pasado, gracias a la publicación de Horacio Berbisky, conocimos quiénes eran las 100 empresas que más fugaron dinero durante el macrismo. Además de que fugaron durante el macrismo, lo que hizo Berbisky fue compararlo con 4 listados anteriores que fuimos consiguiendo, uno que se publicó en el 2001, otro se publicó en el 2008, otro en el 2011 y ahora este del 2020. Y los nombres se repiten, con lo cual lo que queda demostrado es que el problema de Argentina no es los ciclos económicos inevitables, sino que el problema es que hay un grupo de empresas concentradas que obtienen una rentabilidad extraordinaria, transforman esa rentabilidad en dólares, y como nosotros no tenemos dólares, los tenemos que pedir vía deuda, se pide vía deuda esos dólares, esas fortunas las cambian a dólares y las sacan del país en vez de reinvertirlas. Y esas mismas fortunas son los que financian esos mismos medios que no solo no publican todo esto, sino que hoy están presionando por una apertura simplemente para que esas grandes fortunas sigan haciendo dinero. O sea, es un sistema muy perverso y que en algún momento hay que cortarlo en serio. Totalmente. Ari, Pablo te saluda. Hola, Pablo. ¿Cómo te va? Esta semana se conocieron también, hablabas de la AFI, de los espías, de todo eso que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, y se conoció una lista de personas espiadas, escuchadas o blanco de seguimiento a través de un hallazgo que se hizo a través de la intervención del organismo. ¿Pensás que puede prosperar algún tipo de cuestión de verdadera transformación de lo que es ese submundo, esos sótanos, como dijo Alberto Fernández? Digo, porque en esa investigación empiezan a saltar contactos de dirigentes políticos muy importantes con la embajada norteamericana, aparecen poderes transnacionales. ¿Argentina está a la altura de dar esa pelea? Bueno, varias cosas. Primero, yo no creo en este poder judicial. Por lo tanto, no tengo ninguna esperanza en que la investigación judicial de ese espionaje ilegal avance. Más allá del juez y el fiscal que le tocó. O sea, el poder judicial en Argentina, como está ahora, está armado para que esas investigaciones no prosperen. Ahora, yo creo sí en la conciencia popular. Y que si esto se conoce y se entiende, y la mayoría de las personas comprenden que cuando gobierna la derecha utiliza los servicios de inteligencia para espiar tanto a opositores como propios, porque lo que descubrió la fiscal Camaño, que está como interventora de la AFI, es que el macrismo espiaba a los opositores, a los que hoy están en el gobierno, pero espiaba también a dirigentes propios. O sea, espiaba a Nicolás Massot, que era el presidente del bloque del PRO, espiaba a Laura Alonso, que era la que se ocupaba de perseguir al kirchnerismo, ellos mismos la espiaban. Espiaba a sus aliados como Ernesto Sanz, como Barletta, como Rosas. O sea, que el macrismo espiaba, por lo menos en esta primera lista, que es la primera de muchas que van a aparecer seguramente, utilizaba la Secretaría de Inteligencia no para lo que se tiene que usar, que es para prevenir el terrorismo, por ejemplo, sino para espiar, para hacer espionaje político. No sé, yo creo que se conozcan estas cuestiones va a hacer que va a hacer que muchísima gente entienda que no pueden gobernar estos personajes nunca más. Después está la cuestión de si esto va a cambiar. Bueno, el otro día se juntó la interventora Camaño con el jefe de gabinete, con Santiago Cafiero, para avanzar en la reforma de la ley de inteligencia. No sé cuáles son los lineamientos de esta reforma. Mi opinión es que la Agencia Federal de Inteligencia, lo que se llamaba la CIDE, no tiene ningún sentido de existencia. O sea, yo la disolvería. Y me remito a los hechos. No ha servido para nada nunca. O sea, la CIDE se creó en la década del 40 y de ahí en adelante lo único que ha hecho toda su historia es espiar a opositores políticos. Cuando eran dictaduras participaba de las estructuras de secuestro y desaparición masiva. Y cuando era en democracia perdía el tiempo espiando a gente de manera ilegal y no fue capaz de frenar 2 atentados terroristas que tuvimos en la Argentina en el año 92 en la Embajada de Israel y en el año 94 en la AMI. O sea, lo único que tenía que hacer, que era que no tuviéramos un atentado terrorista, no lo hizo. Claro. Y lo único que encontramos día a día es que participaba de operaciones de espionaje ilegal, de operaciones mediáticas, de operaciones judiciales, de aprietes a jueces, de aprietes a periodistas, de aprietes a diputados, de aprietes a presidentes. Entonces, la verdad que no tiene tarea ya la CIDE. Y las tareas de inteligencia que son necesarias las pueden hacer las áreas de inteligencia de seguridad, de defensa y de otras instancias del Estado. Esa es mi mirada. No sé en qué va a terminar esta reforma que se va a encargar ahora.
Ari, y un poquito profundicemos el rol de los Estados Unidos, una de las patas que opera no solo acá en la Argentina. Vemos que en Bolivia en el golpe de Estado fue vital, como siempre. Por eso con humor mucho se dice solo en el país donde no hay golpe de Estado es en Estados Unidos, porque no hay embajada. Allá estamos viendo cómo el rol de la embajada norteamericana ha sido muy importante en todo, ¿no? En la justicia, en el manejo de la justicia, en el manejo de los medios de comunicación, de las fuerzas represivas. Es bien curioso, ¿no? Que en Bolivia, por ejemplo, se fortalezcan a la policía, a las fuerzas armadas, que Israel vaya a vender una y otra cosa, asesores por aquí, por allá, cosa que también vimos por acá. Cuando habían acciones represivas, nos enterábamos que Israel estaba trayendo armamento, o le compraban armamento, a veces sin licitaciones, compras directas, con gastos reservados, todo aquello. Israel, Estados Unidos, el rol que juegan en estos casos. A ver, a nosotros nos acusan en general de que todo esto que vos acabas de plantear son teorías conspirativas. Y eso es mentira, porque todas estas cuestiones que planteamos están apoyadas en documentos. Yo he publicado ya varias veces los documentos de la seguridad nacional estadounidense, que además son públicos. O sea, si uno entra a la página de la Casa Blanca y busca los documentos de seguridad y se toma el trabajo de leerlos, encuentra que la doctrina de seguridad norteamericana, y ellos lo escriben, dicen que tienen que frenar el avance de China en la región. Para frenar el avance de China en la región, su eje va a ser la corrupción. Van a intentar instalar que los gobiernos populares son corruptos. Para eso se van a infiltrar y van a tener mucha influencia en los poderes judiciales de cada país. Y todo eso, el objetivo central que tiene es frenar el avance de China para que las empresas norteamericanas puedan hacer negocios en los países donde les está costando. Ese es el plan y está escrito. Sí, yo lo he publicado. No solo está escrito, sino que lo han dicho en sus discursos públicos tanto Obama como Trump, porque en eso no se diferencian. La política externa, algunos la hacen más agresiva verbalmente y otros menos, pero sigue siendo igual. Y en el caso de la Argentina es muy fácil para entenderlo. En la Argentina el embajador actual se llama Edward Prado. Edward Prado era un juez norteamericano del estado de Texas, que cuando lo confirmaron en su audiencia de confirmación en el Senado norteamericano, dijo que venía a la Argentina para ayudar a mejorar el Poder Judicial. Bueno, Edward Prado vino a la Argentina y efectivamente es uno de los personajes activos en el armado de la persecución judicial contra líderes populares. El embajador anterior se llama Noah Mamet. Noah Mamet, a diferencia del actual, se dedica a la cuestión empresaria. Y cuando terminó su mandato en Argentina no se volvió a Estados Unidos o a otra misión diplomática, sino que abrió un bufete de abogados en la Argentina que se dedica a instalar empresas norteamericanas en distintos países, o sea, en la Argentina. Si ustedes juntan esos dos datos, ven que el actual embajador se dedicó a armar en la justicia, por ejemplo, la causa de los cuadernos, que tenía como objetivo destrozar todo lo que tuviera que ver con la industria nacional, y el embajador anterior se quedó para armar la estructura jurídica para que vengan las empresas norteamericanas a hacer negocios en la Argentina. Eso está escrito y lo podemos comprobar con cómo se mueven en la Argentina. Entonces, ese es el rol de la Embajada de Estados Unidos, y eso hace que sea intolerante cada vez que se meten en política interior de la Argentina, de Bolivia o de cualquier otro lugar del mundo. Esto está recontra comprobado. Yo creo que hoy, no sé si hablaron o ya van a hablar con Estela Caloni. Ella lo ha documentado y publicado muchísimas veces. Insisto, es hora de que los gobiernos se pongan tomen una acción fuerte. Lo hizo Evo en Bolivia en su momento. Echó al embajador norteamericano y la verdad que se puede vivir sin embajador norteamericano. Totalmente. Después te hacer un golpe. Claro. Pero bueno, ahí hubo otras cuestiones, pero Bolivia vivió más de 10 años sin el embajador norteamericano. Así es. Igual preocupan al mismo nivel, no más, pero al mismo nivel que todas estas cuestiones transnacionales, los propios, ¿no? Digo, los dirigentes supuestamente representantes del pueblo argentino que aparecen haciendo lobby por intereses extranjeros o hasta pidiendo que organismos internacionales perjudiquen a la Argentina por una cuestión de coyuntura política. Sí.
Bueno, que cada país tiene los suyos, ¿no? Yo creo que lo único original de la Argentina es que nos creemos originales, pero en cada país existen esos personajes que trabajan para intereses que no son los nacionales y que también son fáciles de rastrear. Yo, por ejemplo, un personaje clave en mi mundo, en el periodismo, es Hugo Nadamón. Cuando vos rastreas la biografía de Hugo Nadamón, que es periodista de La Nación, y que se dedica justamente a estos mismos temas, y bueno, él ha sido becario Eisenhower. La beca Eisenhower es una beca de las tantas otorgadas del Departamento de Estado para formar a sus cuadros en todo el mundo. En la Argentina hubo varios becarios Eisenhower, por ejemplo, Laura Alonso, la que se dedicaba a perseguir el kirchnerismo, o Esteban Bullrich, ¿sí? O sea, uno empieza a ver a los personajes y después estuvo muchos años como corresponsal en Washington. Y después tiene todo el sistema de legitimación de que se dan premios al mejor periodista, o al mejor legislador, o al mejor diputado, o al mejor embajador. Y todo un sistema de autolegitimación que solamente apunta a que sean personajes vendibles a la sociedad a través de los mismos medios y que puedan instalar temas de agenda que no son los que nos interesan a nosotros, sino, como vos decías, los que tienen intereses en otro lugar. Así que sí, en Argentina hay de esos como hay en todos lados. El tema es desenmascararlos. Y es bastante fácil, porque en general es información pública, no tenemos que andar nosotros espiando a nadie. Claro, la cosa es cómo hacer llegar esa información a la población, ¿no? Cómo generar también esa cultura. Ari Lijalad, sí. Gracias por el contacto. Te seguimos y siempre estamos atentos. Bueno, y ojalá contemos con vos pronto nuevamente. Cuando quieran, un abrazo grande. Un gran abrazo a Ari Lijalad, periodista del Destape, escritor y hombre que ha investigado muchísimo y ha tenido una gran repercusión en la Argentina.